Iniciamos la clase. Ok, mis estimados, vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a revisar este día migración y nupcialidad. Son dos conceptos sumamente valiosos para un epidemiólogo. Más que todo de que habían hasta caravanas, se recuerdan hace poco, ¿verdad? Y ahí ya vamos a ver por qué eso es importantísimo en el campo de la epidemiología. Entonces, vamos a hablar de estos dos conceptos. Vamos a empezar con lo que es migración, que es el desplazamiento geográfico de la población con un traslado de residencia desde un lugar de origen o de salida a un lugar de destino o de llegada. Implica atravesar los límites de una división geográfica, que pueden ser las fronteras, a eso le llamamos una migración internacional, o dentro de las fronteras, a lo cual le llamamos una migración interna. En esto les voy a dar ejemplos por qué esto es importante en epidemiología. ¿Se recuerdan cuando empezaron las caravanas hacia Estados Unidos que iban por tierra? Entonces, esa es una migración internacional. A mí me correspondió ir a investigar unos casos de malaria, por ejemplo. Ustedes saben que la malaria en El Salvador es una enfermedad que está en fase de eliminación, porque ya no tenemos malaria autóctona. Los poquitos casos que se presentan son provenientes, la gran mayoría, de Guatemala, de Escuintla. Entonces, me recuerdo que fui allá a Hilo Vasco y una persona que fue en la caravana trajo la malaria. La gran ventaja, ustedes saben que la malaria transmite a través de picaduras, ¿verdad? En este caso del anófeles. Entonces, el anófeles habita más que todo en los lagos, en el mar y en los esteros principalmente. Entonces, en la zona de Hilo Vasco, como ustedes sabrán, pues no hay ninguna de esas cosas. Entonces, pero el hecho de que venga un caso como estos, la migración es eso lo que genera. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es importante saber de dónde viene la gente. Ahí es donde un epidemiólogo establece diferencia con un clínico, porque el epidemiólogo va a hacer una historia epidemiológica y tomando en cuenta el periodo de incubación, ¿verdad? Hace cuánto salió la enfermedad, y una vez yo sospecho de la enfermedad, cuántos días pasa desde que se lo pican en este caso hasta que se enferma y empezamos a hacer la investigación. Entonces, ven por qué es importante la migración en el campo de la epidemiología. Tenemos intervalos migratorios, que es el periodo de tiempo establecido para medir los movimientos migratorios considerado en años. Aquí podemos decir cuánto ha migrado en los últimos 5, en los últimos 10, se definen previo a hacer la búsqueda de la información. De ahí tenemos el lugar de origen o salida. Es el ámbito territorial de residencia al comienzo del intervalo migratorio. En el caso de la gente que va hacia Estados Unidos, desde donde sale, puede ser Morazán, La Unión, San Miguel, y de ahí puntualmente en un municipio. De ahí también está el lugar de destino, ¿verdad? O a donde ha llegado, que es el ámbito territorial dentro del cual se fija la residencia al final del intervalo migratorio. Esto es el lugar en el cual concluye el desplazamiento geográfico de la población. Duración de la residencia. Es un elemento esencial referido a que el movimiento implique un cambio de residencia de carácter permanente o prolongado. La idea central de la residencia permanente estaría relacionada a algunas o todas de las siguientes condiciones: establecer un hogar, trabajar, asistir a la escuela, involucrarse en las actividades de la comunidad, registrar el cambio de residencia. ¿A cuántos no les ha pasado o nos ha pasado que a veces por nuestro trabajo nos toca movernos y vivimos de lunes a viernes o de lunes a sábado en un lugar? Entonces, eso puede ser una residencia y depende cómo lo exploremos o cómo una encuesta lo puede tomar, eh, eso debería ser importante. También tenemos el fenómeno que se da en nuestro país, que es la migración interna, que es aquella en la cual el lugar de origen y el lugar de destino del individuo que migra se encuentra dentro de las fronteras del mismo país. Aquí en El Salvador hay muchos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en Morazán, en el cual estuve 10 años viviendo allá, había zonas como la famosa Segundo Montes,
que es una comunidad de gente que estuvo en Honduras durante la época de la guerra, después emigraron allá por una zona de Pekín y finalmente llegaron ahí. Entonces, fíjense que esta migración quizás es bien peculiar, porque se fueron exactamente a nivel de la frontera y después regresaron. Pero lo que hay es una migración interna, ¿verdad? Y eso hizo que ese municipio de Meanguera, que es donde pertenece San Luis Segundo Monte, se poblara de mucha gente. Y así podríamos hablar, por ejemplo, en el Bajo Lempa, yo sé que algunos de ustedes conocen, también ha habido mucha migración interna. Mucha gente del Bajo Lempa es de la parte norte de San Miguel o de la parte norte de Morazán, donde actualmente hay muchos problemas de enfermedad renal. Entonces, esos son lugares o asentamientos que se hicieron para aquella gente que estaba prácticamente sin una vivienda y ahí se construyeron, se hicieron complejos habitacionales y la gente migró a esos lugares. Tenemos la migración externa o internacional, que es aquella en la que el lugar de destino del individuo que migra se encuentra fuera del país donde se origina el movimiento migratorio, ¿va? Ustedes saben que han habido a lo largo de la historia migración internacional de forma oficial. Por ejemplo, en algún tiempo Canadá abrió las puertas para que se poblara. Quizá la cosa importante para el país que recibe la gente es que ellos exigen un perfil en este caso, ¿verdad? Igual lo hizo Australia en los 80, principios de los 90, igual lo ha hecho España, igual lo hizo Italia, donde abrían sus puertas, pero tenían condiciones. Y eso creo que es más beneficioso que cuando la gente migra hacia lugares y lo hacen pues porque definitivamente buscan un mejor ingreso económico. También tenemos que es un migrante, ¿verdad? Es la persona que durante un periodo de tiempo ha tenido dos lugares de residencia habitual diferentes. Todo migrante es un inmigrante respecto al lugar de destino y emigrante con relación al lugar de origen. Fíjense, por ejemplo, no sé si ustedes sabrán que en nuestro país, en la región oriental, hay inmigrantes y la gran mayoría de inmigrantes son nicaragüenses. Entonces, para nosotros son inmigrantes, ¿verdad? Porque están llegando, ¿verdad? Pero ellos son inmigrantes porque ellos están en relación a su país, ellos han salido, pero en función de nosotros, ellos han entrado a nuestro territorio. Lo mismo sucede en el caso de Estados Unidos. Para la gente de Estados Unidos, el salvadoreño es un inmigrante porque llegó, llegó a poblar. Y para nosotros son inmigrantes porque de aquí se van, ¿verdad? Entonces es bien importante tener claro esos elementos, ¿verdad? Que pues nosotros sabemos que sucede. Entonces, un inmigrante es una persona que residencia habitual en determinado lugar es producto del movimiento migratorio. El inmigrante lo es respecto al lugar de llegada. Y el emigrante es la persona que ha abandonado lugar de residencia para establecerse en otro. Se es inmigrante respecto al lugar de salida. Ok, de ahí hablamos de lo que es la migración neta o saldo migratorio. Es la diferencia entre el volumen de inmigrantes y de emigrantes. Puede ser de signo positivo o negativo y expresa la ganancia o pérdida de población por parte de la unidad de análisis. Esto realmente es bastante complejo hacerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, mucha gente que viene incluso a nuestro país lo hace de forma eh, ilegal, así como nuestra gente que se va de forma ilegal. Entonces, la única forma y quizás más aproximada de saber esto no es a través del registro de aduana, ¿verdad? Porque eso sería de migración, eso sería totalmente sesgado. Entonces, muchos de los países que hacen estudios lo hacen a través de censos, porque solo yo puedo preguntarle, mire, ¿usted hace qué? Hace un año, ¿a dónde estaba? Y entonces establecer la condición de inmigrante o de inmigrante. Entonces, eso ustedes lo deben de tener claro. Por eso es que incluso cuando hablamos de la fuente de la migración, y esa es una pregunta que se hace muy frecuente, uno pregunta, ¿cuál será la mejor forma de obtener el dato? No va a ser los datos de migración.
Entonces, por eso es que cada país deberíamos de hacer cada cierto tiempo encuestas o censos que nos permitan recolectar esta información que es valiosa para, por ejemplo, para los países de la región centroamericana es sumamente valiosa. Tenemos migración neta o saldo migratorio, tenemos la inmigración neta, que es volumen de inmigrantes, es mayor que de emigrantes. La diferencia es positiva. Y tenemos que la emigración neta es el volumen de emigrantes que es mayor que inmigrantes y la diferencia es negativa. Y tenemos la migración bruta, ¿verdad? Que es la suma de inmigrantes y emigrantes de una unidad de análisis. Si ustedes ven estos indicadores, son muy útiles. Vamos a ver. Con lo que hemos revisado, ¿cuál será epidemiológicamente más peligrosa de las que hemos mencionado hasta este momento? ¿O serán iguales el riesgo epidemiológico? La inmigración debería de ser quizás la más relevante, doctor, ¿Por qué, Josué? porque son personas que vienen de otro lugar donde existen otras condiciones en las que pueden haber enfermedades que no existen en nuestro país, ¿verdad? O Buen que ya se punto. erradicaron. Buen punto. Entonces, un buen epidemiólogo lo que va a hacer es preguntar. Fíjate que esta es una cosa bien importante y de hecho me pasó en esa investigación. ¿De dónde viene? Y no quedarnos con la pregunta de dónde viene. Es buscar en los datos epidemiológicos qué patologías son las que se presentan en el lugar. Y eso es realmente una cosa muy importante, ¿verdad? El inmigrante. Ok, muy buen aporte, José. ¿Quién más quiere aportar? Doctor, ¿Sí? yo estoy de acuerdo con Josué en el aspecto de la inmigración, ya que, por ejemplo, ahorita en la pandemia en la que estamos, bueno, que comenzó como una epidemia en Wuhan, ¿Sí? pues lo tomábamos como base para el concepto, para la definición de caso de COVID, que al Correcto. principio solo lo tomábamos en cuenta como pacientes o personas que habían viajado o provenían de los países donde en esos momentos habían casos confirmados. Correcto. Y ahí, Romery, por ejemplo, me recuerdo que a mí me tocó saber y buscar con migración, ahí sí, ¿verdad? ¿Qué datos manejamos de inmigrantes de las regiones de esos países? Y no era tan pequeña como nos imaginábamos. Entonces, aquí es donde el dato epidemiológico uno puede decir, bueno, si por ejemplo, un ejemplo, si en este país vienen 10,000 asiáticos, principalmente de China, no dice, o sea que había riesgo de que en algún momento, antes de que lo detectáramos, ya estuviera el virus adentro. Eso es bien importante. Buen aporte, Romero. ¿Qué más? Aparte de lo que mencionan, yo también estoy de acuerdo que es la inmigración. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que crea? Crea un volumen mayor de personas en cierto sector. Y este mayor volumen de personas puede acarrear ciertas actividades que pueden estar afectando la salud, como hacinamiento, vivir en zonas que no son adecuadas, no tener un suministro de alimento, de agua adecuado, y también puede llegar a generar una demanda mayor a la que se puede ofertar en la capacidad instalada de los servicios de salud. Correcto, así es, Jacobo. Y por eso ustedes ven por qué se queja Estados Unidos de los inmigrantes. Se queja, ¿por qué? Porque, por ejemplo, salud, ellos tienen un sistema privado. Prácticamente ahí solo hay sistema privado. Entonces, atender a la gente, a toda esta gente inmigrante también es complicado, ¿verdad? Para ellos, en el concepto que ellos manejan. Entonces, hay muchas implicaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, tanto José como Romero lo han abordado muy bien, que ese es el riesgo, pero por eso insisto, un buen epidemiólogo hace una buena historia epidemiológica, porque hay que saber a qué nos enfrentamos. A veces podemos enfrentarnos a enfermedades no tan comunes, pero aquí un clínico puro, ¿verdad? Lo puede manejar como lo que siempre ha visto. Y eso, ese concepto es muy importante. Ok, veamos lo que es las áreas de atracción. Son zonas, lugares o divisiones político-administrativas que presentan un saldo migratorio positivo, que es un número de inmigrantes mayor que los de emigrantes. Ustedes saben que el país tiene zonas de mayor desarrollo
y es donde se tiene que, ahí obviamente vamos a ver que hay mucha más migración. ¿Será que alguien cierra el micrófono? ¿O que alguien tiene que... Entonces ahí podemos ver que obviamente al ser un lugar de mayor desplazamiento va a haber, en ese lugar va a haber un saldo migratorio, ¿verdad? Positivo. También tenemos zonas de rechazo, ¿verdad? Con zonas, lugares o divisiones político-administrativas que presentan un saldo migratorio negativo, que es un número de migrantes mayor que el de inmigrantes. Nos pasó cuando se empezó a dar el problema de las pandillas, ¿se acuerdan? Que había zonas donde la gente estaba saliendo por problemas de riesgo social, de inseguridad. Entonces, esas son zonas de rechazo, áreas de rechazo desde el punto de vista demográfico. También tenemos las corrientes migratorias, que son sentido geográfico del desplazamiento de población de un mismo lugar de origen a un nuevo lugar común de destino durante un intervalo migratorio. Toda corriente migratoria de un área particular tiene una contracorriente o una corriente de sentido contrario. Este estará constituido por todos los desplazamientos con dirección inversa a la corriente migratoria. Se designa como corriente dominante o la numéricamente más importante, y contracorriente se refiere a la menor. Aquí es, por ejemplo, cuando hay desplazamiento, ¿verdad? Que se está dando durante un periodo, yo defino un intervalo. Yo quiero decir, bueno, no, en estos 5 años, por ejemplo, mapeemos el país. Díganme ustedes al menos 3 lugares donde se haya visto que hay una mayor corriente migratoria, basada, por ejemplo, donde hay más, están haciendo más colonias o hay mayor oportunidades laborales, que no sea la capital. Camino al Puerto de la Libertad por Zaragoza. Correcto, quizás es de lo que más visible. Muy bien, Jacobo. Colón. La zona de Colón, sí, Lourdes Colón. Ahí se crearon bastantes colonias. Correcto. También, doctor, la zona de Quesaltepeque. Sí, exacto. Y fíjense cómo ustedes han dicho los 3 lugares quizás actualmente más emblemáticos, ¿verdad? Ustedes pueden observar cómo yo me pongo a pensar, por ejemplo, la zona de Quesaltepeque dentro de poco va a ser intransitable. De hecho, ya es intransitable de lo que es la conocida Chulona hacia adelante, ¿verdad? Porque ¿qué ha pasado? Han hecho muchas colonias camino a Quesaltepeque, y colonias bonitas realmente, no son colonias, algunas colonias son grandecitas, unas que están cerca, no hacia, después que pasa el Quesaltepeque y que va hacia Sitio del Niño, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si ustedes viven ahí, la entrada y la salida hacia la capital es completamente complicada. Igual nos vamos para Lourdes, Colón, que quizás son los 2 lugares que, si yo trabajara en Sonsonate y Santana, feliz de vivir ahí. Pero si yo viviera, trabajar acá, es complicado, ¿verdad? Y las nuevas que están creando, doctor, las que están, que usted va ¿cómo se llama? Del monumento del Chafik, pero sigue Constitución al final para llegar al Redondel, casi en Ejapa. Están creando unas nuevas colonias ahí. Y va a ser enorme, dicen. Va a ser una colonia enorme. Porque como ya crearon un centro comercial, entonces me imagino que por eso también. Exacto. El problema es que toda gente, las parejas jóvenes buscan esas casas para trabajar acá en la capital. Y entonces el cuello de botella ni me lo quiero imaginar, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo eso también complica un poco. Complica muchas cosas desde el punto de vista de salud pública, porque también hay que ver servicios de salud. Desde el punto de vista epidemiológico, pues también implica riesgo, ¿verdad? Porque se están quitando zonas de cultivo, y se están haciendo casas. Entonces, las corrientes migratorias son delicadas, ¿verdad? Si no hay una planificación. Me recuerdo cuando yo fui a Brasilia hace unos 12 años, yo me quedé admirado porque Brasilia, ahí hay ciudades satélites, pero el concepto real, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes han de conocer. En la calle principal de Brasilia tiene, creo que son 8 carriles por cada lado, y desde arriba se ve como que fuera un avión, ¿verdad? Y tiene las ciudades satélites, pero porque fue pensada en eso. Aquí lastimosamente seguimos construyendo y no pensamos el acceso tanto de entrada y salida a la capital. Entonces, y eso nos complica, ¿verdad? Ok, también tenemos la migración absoluta o de toda la vida, ¿verdad? Que es el conjunto de personas que a la fecha de investigación, censo o encuesta
residen en un lugar distinto al de su nacimiento, sin que medie una delimitación temporal de aquel cambio. Y, por ejemplo, les pongo mi caso. ¿Verdad? Yo soy oriundo de Orocuilta, mucho orgullo. Hace mucho tiempo solo viví en mi pueblo quizás 20 años. Después migré y he tenido 2 lugares de residencia. Entonces, cuando vemos esto, a mí solo me cuenta Orocuilta y actualmente Antiguo Cuatlán. Entonces, por eso muchos demógrafos dicen que esto no es muy importante. Esto es nada más ver que yo no vivo donde nací, hasta ahí. Pero no me permite ver cuál ha sido mi movilidad después de algún tiempo. Y eso es algo que también hay que ver, ¿verdad? Entonces, los migrantes poseen características que los diferencian respecto de su población de origen. Edad, el grado de instrucción, el estado civil, entre otros. La migración posee un carácter selectivo en relación con la población de origen. En virtud de esta selectividad, la propensión a migrar no es idéntica entre todos los subgrupos que pudieran identificarse en aquella población. Fíjense que esto es una cosa bien compleja. ¿Por qué creen que Estados Unidos se queja mucho de los que llegan? Porque no solo llegan latinos, llegan de todo el mundo. Porque el que llega, llega con su cultura, llega con su costumbre. Y aunque ya hay muchas leyes que restringen eso, pero al final siempre termina llevando nuestra cultura. Entonces la migración genera problemas a donde la gente llega. Los migrantes guardan diferencias con la población de destino a la que se incorporan con el transcurso del tiempo. Tales diferencias tienden a reducirse, aunque en algunos casos pudiera mantenerse. Este proceso de incorporación se conoce como asimilación. Las características diferenciales no solo tienen implicancias de índole demográfica, sino también de orden social, económica, política y cultural. Y evidentemente, estas difieren en esencia y magnitud según se trate de migraciones externas o internas. ¿Cuáles son los factores que se dan para migrar? Lo más común en nuestro país, los factores económicos, ¿verdad? Intentan explicar los movimientos migratorios como el resultado de las oportunidades económicas. En las migraciones internas sería el de ajustar la distribución espacial de la población a las oportunidades económicas, así como la educación, condiciones de vivienda, mejoramiento de las dietas, acceso a los servicios de salud, otros servicios sociales. Ustedes ven cómo pues en muchos lugares lejanos, llámese Morazán, La Unión, Aguachapán, a veces dicen los papás, vea, yo quiero que mi hijo estudie en un lugar mejor. Lo de Aguachapán, con suerte, los mandan a Santa Ana y si no, pues si pueden, los mandan a la capital. Entonces, eso hace que a veces, muchas veces el joven migre, porque viene de un lugar lejano y trata de tener más cercanía para poder estudiar y tener una profesión. O otros lo hacen más. Doctor, Sí, sí. de hecho, bueno, cuando nosotros iniciamos, muchos de nuestros compañeros que venían, por ejemplo, de Oriente o de Occidente, cuando llegaba el 4.º año, se incorporaban ya aquí, porque solo aquí, por ejemplo, en Nacional, seguía la carrera de medicina, pero de 5.º año para allá, porque allá solo se hacían las básicas. Entonces, pero al crear ya la occidental y la de oriental, la universidad, ya no migraron para acá. O sea, eso también podría ser una, ¿verdad? Correctamente. Yo me acuerdo de mis compañeros en la U, en la Nacional, había en Santana creo que hasta 3.er año. No, en Santana 4.º año y San Miguel 3.er año. Entonces migraban los compañeros a estudiar medicina acá. Y ustedes saben que si lo ven como riesgo epidemiológico, asumamos que estuviéramos en otra pandemia no tan grave como esta, porque este creo que es el top de las pandemias. Pero el hecho que la gente también se mueva, y si el joven regresa con el virus a su casa, también es un riesgo, ¿verdad? Uno lo puede ver desde todos los ángulos, porque las migraciones, desde el punto de vista epidemiológico, generan mayor riesgo, pero eso es lo que sucede. Entonces la gente se mueve por educación, por trabajo principalmente. Factores de expulsión, tales como el referido al malestar social que sufren los pobladores rurales o de pequeños centros poblados, denominados anomia, ¿verdad? Determinado por la incompatibilidad entre sus metas y sus medios, el mismo que es roto por la innovación. Un mecanismo que hace que los individuos acepten las metas institucionalizadas por la sociedad y conscientes de la imposibilidad de satisfacerlas por los medios disponibles, buscan otros medios, lo que los impulsa a emigrar. Por lo tanto, no solamente migra población joven, potencialmente productiva, sino también está migrando una población eminentemente innovadora. Ven cómo el fenómeno de la migración es muy complejo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de emigrar? Los principales lugares de destino no están capacitados para asimilar este contingente grande de población migrante, ni preparadas para asimilar el crecimiento de su población.
ya que el desarrollo de servicios es totalmente rebasado por la demanda de sus servicios. La población inmigrante de zonas tradicionales es incapaz de asimilarse totalmente al sistema cultural urbano, lo que conduce a una especie de ruralización de las ciudades, en el sentido que patrones culturales eminentemente rurales, tradicionales, empiezan a coexistir con patrones urbanos modernos. Fíjense que esto es bien importante. Si ustedes se han fijado, muchos creo que lo han visto, ¿verdad? Cuando venían nuestros, en el caso de nuestros compañeros estudiantes de medicina o de odontología o de enfermería, cuando vienen de afuera hasta uno medio les hace burla, ¿verdad? Porque vienen de afuera, vienen con sus propias culturas, costumbres, pero algunos de ellos no cambian mucho, o sea, mantienen, Con su habladito, ¿perdón? con su habladito, Sí, sí. con el Entonces, hablado, o sea, los de exacto. Oriente, con la J. Ujú. Traen su cultura y tras de eso también, recuérdense que cada uno ve la vida como en su familia lo han educado. O sea, hay diferentes formas de ver y muchas veces aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Desde las cosas que pueden ser hasta para curar gente. Yo me acuerdo que unos compañeros ya en cuarto año todavía que hablaban de las cosas que tanto que nos habían dicho nuestros abuelos quizás, ¿verdad? Entonces, como que a veces lo traen más arraigado que otros y eso también puede jugar en contra de muchas cosas a la hora de hacer actividades en el área de la salud. Por eso es que eso es una consecuencia que se puede ver. Los patrones rurales mencionados se refieren principalmente a, fíjense, familias numerosas. Mucha gente que viene fuera de la capital todavía dicen, yo quisiera tener 5 hermanos, hombre, yo con uno no me parece. Y así pensamos y cuando queremos hacer un hogar decimos, no, yo quiero 4 hijos, yo quisiera 5 hijos. Ese es algo muy común, ¿verdad? Lo que hablamos, lenguaje informal, familia de tipo extensivo, se mantiene una actitud reverencial a lo mágico, que es parte de lo que les decía, que se vincula a los propios conceptos, por ejemplo, sobre la salud o enfermedad, con su propia característica de diagnóstico y atención, muy ligadas a la medicina tradicional, con sus propias costumbres sobre el tipo, suministro y manejo de los alimentos, sobre todo para los niños. Fíjense, con el COVID, yo me acuerdo que había personas que al principio creían a lo que oían o decían, y profesionales de salud. Entonces, por ejemplo, decía la gente, no, es que lo que pasa es que el calor dice que mata el virus. Y yo decía, ¿cómo un profesional va a creer ese tipo de cosas, por ejemplo? Si el virus está en la persona. Esto no es dengue, no es que el frío mata al zancudo y ya no va a haber dengue. O sea, no tenía sentido. Y de hecho lo estamos viviendo en las zonas tropicales donde más problemas estamos teniendo. Entonces, hay cosas que a veces se hablan que no tienen ningún sustento científico y que nosotros, incluso los profesionales de salud, tendemos a propagar ese tipo de cosas. Bueno, la Doctor, vida, perdón, sí, doctor, y sí. podrá ser que por esto del COVID, o sea, las mujeres lo que dicen también, no embarazarse en este año, probablemente la tasa de natalidad del próximo año va a disminuir más todavía. Ojalá hombre, Dios lo escuchara, pero no creo, si aquí no mucho. Pero sí sería interesante reducir la fecundidad, ¿verdad? Porque cada día somos más. Yo creo que va a pasar lo contrario, doctor. Sí, pues yo creo que el encierro. Ajá. Yo creo que el encierro puede hacer que nazcan más salvadoreños, realmente. Vamos a ver, ¿verdad? Que va a ser interesante hacer un estudio antropológico epidemiológico, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Interesante. Ok, y la vida en los nuevos asentamientos transcurre dentro de un excesivo proteccionismo de la familia nuclear. Si ustedes se fijan, e incluso nosotros los salvadoreños tendremos a ser muy nucleares. Nos gusta estar cerca de nuestros papás, compartir mucho con nuestra familia, hacer reuniones familiares. Y eso en este concepto del COVID es la muerte para muchos. No sé si ustedes leyeron ayer, no sé, hace 2 días, eh, ¿cómo se llama? OMS está dando a conocer un estudio, pero sumamente interesante. Es un estudio de una serie de casos que se generan a través de una convivencia familiar. No leyeron eso. No, doc. Ah, De pues ahí, vacunas hemos leído, doctor. ¿saben qué? Se los voy a compartir porque es un estudio de propagación. Hacen un evento familiar, parece que llegan 18 personas, de ahí se enferman 12, esos 12 enferman a 30 de tantos compañeros de trabajo
o compañeros de universidad y empiezan a dar cómo el virus se puede propagar de una forma exponencial. Todo a raíz de una reunión familiar. Entonces, fíjense, esta cultura, ustedes ven un gringo, un norteamericano así de los meros, ¿y qué hacen? Los hijos se van a los 17, 18 años, se van a sus apartamentos, ya viven solos y de vez en cuando ven a sus papás. No tienen la cultura de nosotros los latinos. Entonces, en problemas como el COVID, esto juega un rol muy importante para la propagación de la enfermedad. También vemos, según la residencia urbana-rural de las áreas de origen y destino, se distingue. Está la urbana-rural, está la migración rural-rural, está la migración urbana-urbana y la rural-urbana. Comúnmente el tipo de migración que ha predominado es el rural-urbano. Esto no significa que los otros tipos de migración no sean importantes. Si ustedes hacen memoria, básicamente la gente de la área rural se va a las áreas urbanas, ¿verdad? O migra a la gran ciudad para buscar mejores oportunidades laborales. Cada uno de estos tipos de migración tienen características sociodemográficas particulares, lo que debe tomarse en cuenta al realizar el análisis respectivo. Según el tipo de división administrativa, se establecen diferencias según las unidades político-administrativas tomadas como unidades de referencia de la migración. Es evidente que los movimientos de mayor frecuencia son los producidos cuando la unidad de referencia es la menor, por ejemplo, en nuestro caso, un municipio. Esta frecuencia va decayendo en la medida que se tomen unidades mayores como los departamentos y las regiones. Según el tiempo de referencia, migración absoluta o de toda la vida. El individuo es emigrante respecto de su lugar de nacimiento. Limitante es lo que hablábamos, ¿verdad? No toma en cuenta un tiempo de referencia del cambio de domicilio. Aquí es, alguien nació en un municipio y ahora vive en otro, es una persona que ha migrado. Por ejemplo, personas de 60 años de edad que cambió de residencia 50 años atrás y otra de la misma edad que cambió de 5 años antes. Están en la misma categoría de migrantes en este concepto, lo cual imposibilita estudiar, por ejemplo, el proceso de asimilación de inmigrantes, las etapas de migración que puede existir, entre otras. No es lo mismo una persona que migró hace 20 años o 30 que alguien que ha migrado hace 4 o 5 años. Por lo que hablamos, la asimilación que se da en el cambio de contexto. Entonces, esto es el concepto de migración absoluta. Según una pregunta, perdón. Sí, una claro. Pregunta. Sí. Bueno, esto de la migración absoluta, ¿influye que usted venga de otro departamento o que usted se mueva dentro, digamos, de San Salvador a Mexicano o de San Salvador a Soyapango? Ahí no implica eso. ¿O sí implica también? ¿Cómo no? Porque es migración, porque tiene que ver donde usted nació en Mexicanos y ahora vive en San Marcos. Por ejemplo, es una migración. Porque es un cambio de municipio. Sí, está claro, sí. Sí, doctor, muchas gracias. Vaya, ok. Entonces, según el tiempo de referencia, para conocer el movimiento se establece un tiempo de referencia o intervalo de tiempo. La migración es relativa al periodo. Por ejemplo, dice, generalmente se utilizan 5 años antes al momento de la encuesta o censo y se denomina migración reciente. Muchos demógrafos le dan más validez porque es una migración reciente y ahí podemos tomar 5 años como parámetro. Se debe conocer el lugar de residencia anterior en el periodo de tiempo establecido para compararla luego con el lugar de residencia actual. Según la unidad que migra, migrante se asocia al cambio de residencia de personas. Hay situaciones en las que migran familias y hasta pueblos íntegros. Por ejemplo, desplazados en un conflicto armado, donde familias y hasta el total de habitantes de pequeños centros poblados son prácticamente obligados a cambiar de residencia o a emigrar hacia las ciudades o centros urbanos. Las causas y consecuencias sociales del desplazamiento son diferentes, las migraciones individuales. Aquí pasa lo que hablaban, ¿verdad? Han habido cantones, ustedes se harán memoria, donde toda la gente tuvo que irse porque los amenazaron el problema ahora de las pandillas, ¿verdad? Y eso pues también genera un problema porque eso es peor, se va toda la familia. Entonces hay que ver, por ejemplo, la familia entera dónde va a vivir y todo eso. Y eso genera conflicto porque muchas veces se van a buscar a sus familias de otros lugares. Y si en el otro lugar ya estaban hacinados, imaginemos una familia promedio de 5 o 6 personas aquí. Promedio, pueden haber desde 2 hasta de 10, 12. Y llegan 4 más. ¿Se imaginan las consecuencias que puede generar este tipo de inmigración al interior de una familia?
Doctor, Sí, voy a hacer una pausa, ¿sí? solo un Sí, claro, sí. hace poquito se dio un caso de esa situación que tuvo que emigrar toda la gente de una zona rural de acá cerca, se llama Los Pozos, se llama esa zona, que precisamente hubieron problemas de, de gente mala, ¿verdad? Por no decir otra palabra. No son mareros, sino que es gente que se dedica a transportar droga de este lado a la zona de Honduras, porque es una zona fronteriza. Entonces empezaron a llegar policías y los policías hablaban con gente de ahí de la zona. Y esa gente que, pues sí, no tiene la culpa, vea, al final hubieron una que otra muerte ahí, solo por el hecho de que tuvieron comunicación con los policías. Entonces se vieron obligados a retirar a todas esas familias que estaban en esa zona porque era una zona de peligro. Y ahorita, bueno, por lo que sé, todavía están ahí. Es una zona militarizada ahorita. Pero, o sea, todas las familias que estaban ahí tuvieron que retirarse de esa zona. Claro, pero ven ustedes y imaginemos, Judith, a dónde va a llegar esta gente, por ejemplo, a dónde van a llegar, quién los va a recibir. No es cierto que va a haber un albergue, porque el que nunca ha estado en un albergue es verdad, es desesperante, ¿verdad? Compartir, yo he estado cuidando albergues, estar en medio de toda la gente. Entonces, ¿qué busca la gente? Una familia y se van a otro familiar y que probablemente de por sí ya estaba complicado. Entonces, esto de las migraciones son temas desde el punto de vista epidemiológico muy delicados y muy importantes para explicar muchas cosas que se dan. No sé si alguien más Sí, tiene fue otra bien pregunta. difícil porque aparte la gente que vivía ahí era mayor de edad. Entonces no querían dejar sus casas porque eran sus cositas, decía. Y pues sí Claro, tengo un familiar que está como protección civil, ¿va? Entonces ella me cuenta de que fue bien difícil que esas personas pudieran retirarse. Son bien pocas las familias que habían en esa zona, pero aún así fue bien difícil que dejaran el lugar, su casa, sus pertenencias, ¿verdad? claro. Imaginémonos, Dios no quiere que yo haya un tuberculoso, otro tipo de problemas que puede darse, ¿verdad? Entonces, esto genera desde el punto de vista epidemiológico también muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que evaluar. Muy bien. ¿Alguien más? Estamos a 4 diapos, ya falta poco. ¿Está claro? De esto van a tener que dar ustedes sus ideas en la tarea que hemos dejado, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo es que ven que puede afectar, ¿verdad? ¿O qué implicaciones tiene? Ok, Otra, doctor, sí, sí, otro fenómeno que tal vez no hemos mencionado respecto a la migración es el hecho de que, por lo menos en nuestra sociedad, las personas que migran son las que están en la edad económicamente productiva, digamos, ¿verdad? Se van los jóvenes, los que pueden ir a trabajar, los que son mano de obra, y muchas veces dejan a sus hijos encargados con los abuelos, los bisabuelos, los tíos. Entonces se genera una falta de cuidado directo de los padres y una desintegración de la familia que ha tenido muchas repercusiones sociales en nuestro país, ¿verdad? Yo pienso que el fenómeno de las maras tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Que muchos niños dejados prácticamente al cuidado de personas que a veces no tienen la capacidad de cuidar a los niños, ¿verdad? Por su avanzada edad, por las dificultades económicas que pueden enfrentar, etcétera, ¿verdad? no, correcto. O sea, la verdad es que el fenómeno, fíjate que ese es el análisis quizás que yo es más, desde que doy la cátedra, desde el 2010 que doy la cátedra, quizás es lo que más siento yo, que es lo que más nos ha afectado como país. Todo el mundo ve, el que manda los dólares, qué bonito, el que va a mantener, pero quizás las consecuencias son mucho más grandes que los beneficios que obtenemos, porque mucha gente de pandillas es por eso. No tienen la figura de papá y ustedes saben que figura de abuelo no es igual que figura de papá. El abuelo es más consentidor, el abuelo es como, mi nietecito, pero uno de papá es más rígido estricto con un hijo. Entonces,
quizás esa parte, ¿verdad? La parte social, y que desde el punto de vista epidemiológico eso genera mayores, en los servicios, mayores problemas de, por ejemplo, de heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, el costo de servicios, el desplazamiento de lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que implica que la gente se desplace, el riesgo a dónde van a llegar. O sea, realmente es bien complejo. Por eso que ven cómo esta materia es sumamente valiosa para un epidemiólogo, para entenderlo desde el punto de vista de salud pública, epidemiología y las repercusiones que trae, ¿verdad? En este caso, la migración a nuestro país. Ok, vamos a ir ya terminando la clase. Vamos a hablar de un tema que les gusta mucho aquí, se me hace, es cierto. Vamos a hablar de nupcialidad. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok, ya como ven son pocas, 6 diapositivas. Vamos al tema de nupcialidad, que es la segunda parte de la cátedra. La tasa bruta de nupcialidad, la razón entre la cantidad de matrimonios y la población media. Es la aproximación del tiempo vivido en un momento determinado. Ahí pueden ver la fórmula, es los matrimonios, y ahí la T del tiempo, ¿verdad? Establecido entre la población media. Recordemos que la población media no es la población a la mitad, sino que es la población en este caso a mediados de año. Esta medida no es importante dentro de los análisis de la fecundidad, pues no considera las uniones libres. Además, en la mayoría de países existe carencia de información confiable sobre el número de matrimonios en un periodo dado. Fíjense ustedes sabrán cuál es el porcentaje de hogares que están en unión libre. ¿Alguien tiene alguna idea? Ajá, ¿alguien tiene alguna idea? Yo había escuchado, doctor, que es más la gente que está en unión libre que en una unión formal, que anda alrededor de un 60-70%. Por ahí, 60. por ahí, exactamente. Ahora, por eso fue que nuestras leyes han dicho, mire, con solo que de evidencia que usted convive con su pareja, ya hoy ya no aplica, ¿verdad? Ya no aplica como antes, ¿verdad? Entonces, pero sí es bien importante, por eso esta tasa muchos consideran que no es muy importante porque se basa en que han firmado un papel, pero mucha gente vive juntas desde hace mucho tiempo y no tienen un papel de matrimonio firmado, ¿verdad? Proporción de mujeres en unión. Esta medida se utiliza en vez de la tasa bruta de nupcialidad. Corresponde a la proporción de la población femenina en edad fértil que se encuentra en unión. La información para obtener esta medida se puede obtener de censos de población o encuestas demográficas. Fíjense, muchas veces, ¿por qué yo he insistido en la clase anterior que ya estamos lejos del censo? Porque el censo nos tocaba en el 2017 y ya pasaron 3 años más y no se ve la luz con el censo. Porque realmente este dato en el censo sí se pregunta. De ahí no hay una forma, llamémosle, más precisa de poder tener esta información a la mano. Entonces se acostumbra a denotar como PM, ¿verdad? Proporción de mujeres unidas y se calcula, ahí pueden ver, ahí hay grupos, ¿verdad? Hay grupos de población y ahí ven que pone casadas más en unión libre. Eso nos garantiza de que van a estar todas las mujeres que tengan pareja. Esta medida puede ser calculada también por grupos de edad de N años, ¿verdad? A veces también esto es bien importante saber en qué grupos de edad hay mayor proporción de mujeres en unión. Y esto también sirve para generar políticas, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva. Esta proporción se multiplica por 100 y se puede interpretar como el porcentaje de mujeres en unión entre el grupo de edades X y X mayor. Aquí ustedes pueden ver, está el grupo de edad en la primera columna, la población femenina en la segunda columna, en unión, la población femenina total, y ahí podemos ver el porcentaje de mujeres que están unidas. Ya aclaramos que en unión están las casadas como las acompañadas según nuestros conceptos del país.
Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que del total de mujeres, en este caso de 15 a 49 años, el 54% se encuentran unidas, ¿verdad? De acuerdo con esta información, ahí aparece lo que acabamos de decir, el 57% de las mujeres en edad fértil del país X en el 2019 se encontraba conviviendo en unión, casada o en unión libre. Y aquí podemos ver esta gráfica, donde podemos observar cómo esto pues tiende a, en el grupo de 15 a 20 menos, anda, según este dato de este país, abajo del 20, cerca del 18, casi 17%, y conforme la edad aumenta, hay un momento que se estabiliza y después vean lo que pasa, después viene todo el tajo de divorcios que dan después de los 40 y vean cómo se aplana y tiende a bajar. ¿Sí? Entre 30 y 35 es el tope, igual que la tabla que mostró anteriormente. Correcto, ahí como que se estabiliza, ¿verdad? Es como donde las personas tienden a estar juntas, pero después ustedes saben, empiezan a haber muchos matrimonios o separaciones. Entonces, ahí pueden ver ustedes, por eso es importante ver en qué momento hay más unión, ¿verdad? De mujeres, en qué proporción de total de parejas, ¿verdad? Muy bien. Y está la proporción de no solteras. La proporción de mujeres alguna vez unidas, casadas, en unión libre, viudas, divorciadas, separadas, por grupos de edades, siempre considerando a la mujer en edad fértil. Este valor corresponde a la proporción acumulada de mujeres unidas. Esta medida se va a representar con PM no solteras. Y se define ¿por qué es importante esto? Porque estas son ese grupo de mujeres que ya no están, pero que estuvieron, ¿verdad? Entonces, para fines demográficos y para fines epidemiológicos son sumamente importantes para hacer los análisis. Y aquí está la forma que se calcula, pues no difiere mucho a la anterior en cuanto a la forma de cálculo. Ahí pueden ver ustedes las fórmulas. El complemento de proporción de mujeres no solteras corresponde a la proporción de mujeres solteras. Es decir, si yo digo que el 70 un tanto por ciento es no solteras, el complemento serían las proporciones de mujeres solteras, ¿verdad? Entre ese grupo. Y la proporción de solteras para el último grupo de edad tiene mucho interés práctico para el estudio de la nupcialidad. Ahí aparece la fórmula. Y esto es una medida del celibato permanente dentro de una población. Esta medida generalmente toma valores entre 10 y 15% para los países latinoamericanos. Aquí ya, casi para ir terminando, ustedes pueden ver que ahí aparecen, igual otra vez una tabla, está el grupo de edad en unión, solteras, no solteras, y aparece el total de la población. Y ahí pues ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo aparece. ¿Por qué están los cuadros rojos? ¿Se acuerdan lo que hablamos aquí cuando hablamos de la parte del celibato permanente, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver en las solteras, este porcentaje después de los 49, pues los estudios dicen que la probabilidad es bien baja que puedan que hacer un hogar, ¿verdad? Es baja, no digo que es imposible. Entonces, que esos son datos que le dan mucho interés a los analistas de la parte demográfica en cuanto a la nupcialidad. Entonces, ahí aparece que para este país, en el 2019, el 35% de las mujeres fértiles estaban solteras, en contraparte con el 64% que habían estado alguna vez en unión. Y el celibato permanente se cuantifica en 13%, lo que significa que el 13% de las mujeres entre 45 y 29 nunca han convivido en unión con una pareja. Y ya, finalmente está la gráfica. ¿Qué es lo importante de esta gráfica? Y volvemos a los grupos de edad. Aquí vemos las personas que han estado en unión, casadas en unión libre, y que llegan hasta un tope, ¿verdad? Pero después empiezan las separaciones y los divorcios y empieza a hacerse una brecha. Y esto es lo que le llaman un celibato permanente, que son las personas que deciden ya no volver a tener una pareja, ¿verdad? Entonces, y eso obviamente tiene que ver mucho con muchas cosas, ¿verdad? Estabilidad económica, la dependencia y otros elementos. Ok. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a lo que hemos abordado esta tarde? ¿O algún aporte? Doctor, Sí. en
este último indicador sería la Sí, nucialidad. sí, Yo leí por ahí que en muchos países se utilizaba como la importancia de este indicador es que en muchos lugares se utiliza como una medida, una cierta medida indirecta de la estabilidad económica del país. Y me sí, pareció muy interesante, ¿verdad? sí, Porque a pesar de que pues la sociedad ya no es igual que antes, el matrimonio ya no se mira desde el punto de vista religioso como se veía de manera tradicional, pero aún así los economistas este indicador lo utilizan para medir qué tan estable es la economía de un país. Me pareció muy interesante. Ellos explicaban que esto es debido a que cuando una persona se casa, por lo general, si uno se casa, tiene que ver cómo compra casa, ¿verdad? Tiene que ver cómo compra, que quiere las cosas para la casa. Luego que empieza a ver que va a tener hijos. Entonces, todo este tipo de esfuerzo que hace la gente eh, estimula la economía. Entonces nos puede parecer como insignificante, la gente que está casada, si es importante o no es importante, quién se casó, tal vez por el lado de la reproducción, pero como usted bien dijo, no está relacionado tanto con la reproducción, sino que más bien con el comportamiento de la sociedad y con su estabilidad económica. Por eso me pareció muy interesante también. no, y de hecho, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se divorcia, verdad? A veces puede haber un extremo donde uno de los dos cae en desgracia económica, porque probablemente sus bienes que fueron fruto de su esfuerzo ahora vienen, lo comparten, o porque tuvo varios hijos, se le quitan mucho de lo que él tenía. Entonces, y tal vez ya la persona no está en una edad para volver a recuperar todo lo que hizo. Entonces tiene mucha, también la parte psicológica, ¿verdad? Lo que implica un divorcio, que hay gente que se va a las drogas, al alcohol. O sea, realmente llamémosle un proceso bien complicado desde todo punto de vista. Por eso es que todo epidemiólogo, ven por qué el epidemiólogo tiene que en su historia epidemiológica valorar todo esto. Fíjense, cosas que podrían ser, diría, cosas que son como muy, Triviales. muy públicas. Ahorita lo estamos viendo. A mí me tocó me tocó ir a ver unos hisopados de parejas bajo de agua que tenían ciertas personas. O sea, y había que ir, pues, porque eran parejas, pero que nadie sabía que eran parejas de los fulanos. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, esto de la nupcialidad, de las uniones, también representa un riesgo de contagio de enfermedades. Y que a veces no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Lo vemos, no, vamos a ver si tenemos otra relación, pero es bien complicado. O sea, si ustedes lo ven desde el punto de vista epidemiológico, las uniones libres, las más de una pareja, representan un riesgo de transmisión también. O sea, realmente si uno lo ve en toda su dimensión, son términos que tienen repercusiones sociales, económicas, políticas y desde el punto de vista de salud. Ok, ¿alguien más? Si no, ahorita si no voy a dejar de grabar, pero ahorita voy a dejar de grabar.